José atravesó por diferentes temporadas, épocas en su vida. Amén. Él empezó a padecer desde joven, desde ser un muchacho. Usted dirá, pastora, pero es necesario tanto sufrimiento, es necesario padecer, es necesario. La palabra del Señor nos enseña que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Amén. Pero de que debíamos de confiar, de que debíamos de creer en el Señor, de que así como Él venció al mundo, por medio de Él somos más que vencedores. Amén. Shalom, shalom. Habla la pastora Gladys Hayes de la iglesia Restaurando Vida. Y en esta hora quiero invitarte a que disfrute la palabra que vamos a compartir a continuación. Sé que será de gran bendición para tu vida, te va a edificar, va a llenar tu corazón, va a saciarte, de tal manera que vas a compartir con otra persona lo que vas a escuchar a continuación. Dios te bendiga. Bendiga grande y abundantemente. Le habla su pastora Keila Padilla de Herrera desde Panamá. Por la gracia de Dios, pastoreo el ministerio Casa Oración El Shaddai. Y para mí es un placer poder estar para poder llevar ese mensaje de parte del Señor a tu vida, y espero de que abras tu corazón a la palabra impartida y que el Señor pueda bendecirte a través de su palabra. Amén. Vamos a estar así. Esta hermosa mañana, amén. Vamos a estar hablando bajo el tema lo desconocido. Amén. Y vamos a usar el pasaje que habla sobre la vida de José. Amén. Vamos al libro de Génesis capítulo 37, verso 27 en adelante. Amén. Que habla cuando los hermanos estaban tramando venderlo, estaban maquinando contra él. Y dice así el pasaje 27: vengan, vendámonos a los árabes y no pongamos nuestras manos contra él, pues es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y subiendo del pozo de José, lo sacaron y lo vendieron a los árabes por 20 piezas de plata. Y estos se lo llevaron a Egipto. Al volver Rubén al pozo, miró que José no se encontraba allí y rasgó su vestido, y volviendo a sus hermanos le preguntó: ¿dónde está el muchacho y a dónde iré yo? Gloria sea el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar, como dije anteriormente, de lo desconocido. Amén. Y hay muchas cosas que nos van a ser desconocidas, que no van a ser reveladas a nuestra vida hasta el momento que Dios designe que sean reveladas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar, amén, confiar en su palabra, confiar en su promesa, confiar en que Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Te voy a sostener con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiere decir? De que cada día nosotros vamos a encontrarnos con cosas nuevas. En nuestro futuro van a haber muchas cosas que nos van a ser desconocidas, pero tenemos que confiar en el Dios que ha prometido estar con nosotros. Y si Él ha prometido estar, Él nos va a ayudar en todo tiempo, en todo momento. Amén. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Amén. Cuando leímos en antes, pudimos ver que José tenía promesa de parte de Dios, pero él no sabía en todas las cosas que él se iba a tener que enfrentar. Él no sabía que él iba a tener que padecer. Amén. Él no sabía que se le iban a presentar tantos obstáculos para que él llegara
a obtener aquella promesa que el Señor le había dado. Y podemos ver de que los hermanos de José se levantaron contra José. Y hay cosas que Dios va a permitir, amén, para que esas sean las cosas que te impulsen y te lleven al propósito divino, amén. Así que cuando se ve la adversidad, lo que se tiene que hacer es confiar, amén, confiar. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios no va a permitir nada en tu vida que atente contra el propósito que Él tiene para contigo. Él no va a permitir nada que obstruya los planes que Él tiene para contigo. Él no va a permitir en tu vida nada que pueda dañarte. Amén. Y aunque se vea difícil lo que estaba aconteciendo en la vida de José, todo eso era parte del plan divino de Dios para llevarlo a aquello que Dios tenía ya predestinado. Y quizás estás viviendo algo que no entiendas, o te toque vivir algo que no entiendas, pero lo que tienes que estar percibido es de que si Dios lo está permitiendo así, Dios tiene algún propósito, y esa situación va a ser esa catapulta que te va a llevar a aquel destino, aquellas promesas que Dios tiene para tu vida. Amén. La vida de José fue una vida marcada por muchos sucesos que anterior a ellos él lo desconocía, porque él se crió con su padre, él estaba viviendo en el confort de su casa, protegido por todos aquellos que estaban alrededor de él por ser el menor de sus hermanos. Pero todo eso cambió. Cosas que él desconocía empezaron a ocurrir, y esas cosas fueron aquellas que le dieron a él la madurez, le dieron a él esa fortaleza para llevar el peso de gloria que Dios tenía para con él. Amén. Porque para Dios poner una gloria sobre ti, Él tiene que poner los cimientos que puedan fortalecerte para llevar ese peso. Entonces, todas estas cosas que ocurrieron en la vida de José, que los hermanos se levantaran contra él, que los hermanos lo afligieran, que los hermanos le tuvieran envidia, que los hermanos lo vendieran, el tiempo que él tuvo que salir del confort de la casa, amén, de esa estabilidad a una inestabilidad, el ser vendido, el ser llevado preso, amén, el tener que estar en un lugar, en una nación diferente a la suya, con costumbres diferentes, con lenguaje diferente. Todo eso ocasionó en la vida de José mucho sufrimiento, amén, pero todo eso era parte del plan. Hay cosas que son desconocidas para los hombres y mujeres de Dios, amén. Y nosotros podemos ver a la luz de la palabra en el Proverbios 27:1, que nos habla de que nosotros no sabemos qué nos espera el día de mañana. Amén. Para nosotros es desconocido lo que el día de mañana nos espera. ¿Qué plan tiene Dios? ¿Cuáles retos tendremos que enfrentar? Lo que Dios permita en nuestra vida, que siempre va a obrar para bien, y tenemos que tomar en cuenta esto, de que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso? De que todo lo que tú has vivido desde el inicio de tu vida hasta lo que te toque vivir al final, todo te va a ayudar a bien, porque Dios es el que crea, amén, nuestro destino, nuestro propósito en Él. Por eso tenemos que permanecer, independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de la situación, ya sea económica, ya sea familiar, que estés viviendo.
o lo que te toque vivir, mantente en la posición que Dios te ha puesto. Amén. No te muevas de tu propósito, no te muevas de aquello que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Muchas veces el pueblo de Dios aborta aquello que ya está a punto de dar a luz, porque no entiende el proceso, no entiende el por qué Dios permite algunas cosas. Pero hoy tú vas a poder enfrentar lo que estás viviendo y aún lo desconocido, si te pones en la mano del Señor y cuando estés pasando por diversas pruebas, como dice la palabra, te mantengas confiando en que el Dios que te llamó es fiel. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. El proceso que Dios tiene en tu vida te va a ser desconocido. Porque el proceso es aquello que te va a dar la forma para aquello que Dios tiene predestinado para ti. Entonces, cada uno tiene un proceso diferente, porque el proceso es aquello que te lleva a ser transformado y formado para algo. Amén. Entonces, según el llamado, va a ser tu proceso, va a ser tu formación. Entonces, nosotros no vamos a entender, no vamos a conocer, al menos que el Espíritu de Dios nos revele aquellos misterios, aquellas cosas que Dios tenga para nosotros en un futuro. Pero hay cosas que nos van a ser reveladas y hay cosas que no van a ser reveladas en nuestra vida hasta el momento que las estemos viviendo. Y esas cosas el Señor va a ir mostrando aquello que Él está haciendo a los pasos del tiempo. Amén. En el libro de Jeremías, capítulo 29, 11, dice el Señor: yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros. Amén. Planes de bien, planes que no son de mal, para darnos aquello, amén, que nosotros estamos esperando de parte del Señor. Y esos planes no son desconocidos. En ocasiones hay momentos en donde Dios no va a revelarte los planes hasta el momento que Él empieza a cumplirlos. Dios tenía planes con José, pero Dios no le había revelado a José aquellos procesos y lo que conllevaba el plan que Dios tenía para con él. El Señor no le había revelado a José: José, tú vas a ser vendido. José, tú vas a ser llevado como esclavo. José, prepárate porque tú vas a ir preso. Amén. Y hay cosas que sí Dios revela, como lo que Dios le había anticipado del sueño. Dios le revela dónde lo va a llevar, pero Dios no le revela cómo lo va a llevar. Y hay ocasiones donde Dios nos revela: te voy a llevar a las naciones, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a levantar, voy a usar a tu familia, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a engrandecer. Y tantas promesas que el Señor nos da, pero muchas veces el Señor nos revela el proceso o cómo Él nos va a llevar a esa promesa. Amén. Y eso era lo que estaba aconteciendo en la vida de José. Había una promesa, el Señor no la había enfatizado todo lo que conllevaba el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué ayudó a José a pasar el proceso y a poder entrar y mantenerse en esos planes de bien que el Señor tenía para él? Lo que ayudó a José fue poner su confianza en Dios. Y hoy yo te digo, ese es el secreto número uno. Pon tu confianza en aquel que no falla. Pon tu confianza en aquel que no defrauda. Él no te va a defraudar, Él no te va a fallar, Él no te va a abandonar en medio de aquellos planes que Él tiene para contigo. Cuando el Señor en Jeremías nos habla de que Él es el que conoce aquellos planes que Él tiene para con nosotros, ¿qué quiere decir? Que Él
sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe lo que está haciendo. Amén. Él sabe hacia dónde Él te está llevando. Por eso Él dice, yo los conozco. Quizá usted no lo conozca. Quizá su familia no lo conozca y por ende no le entienda. Pero el Señor sí sabe los planes que Él tiene para contigo. Y Él, sabiendo los planes que tiene para con usted, Él te va a ayudar a llegar a este plan. Solo mantente enfocado en Dios. Solo mantente confiando en el Señor, en sus promesas. Solo mantente, aleluya, arraigado, agarrado a esa vida. Amén. Verdadera. Gloria sea el nombre del Señor. Hay cosas que van a ser desconocidas para los hombres, pero no desconocidas para Dios. Dice la Biblia en Mateo 16:26, cosas que ojo no vio ni oído oyó son aquellas que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan. Gloria a Dios. Palabra poderosa en esta, amén. Hay cosas que te van a ser desconocidas, las cosas que ojo no vio ni oído oyó. Esas son las que Dios tiene preparado para ti. Esas son aquellas que te van a ser reveladas en su tiempo. No te desesperes, no te afanes, amén. Dice la palabra, por nada estés afanoso. Y muchas veces nosotros como seres humanos entramos en un afán, en una desesperanza por las situaciones, por lo que estamos viviendo, por lo que no sabemos que Dios va a hacer, y estamos en la espera de un milagro, de una respuesta de Dios, de un respaldo de Dios. Estamos esperando que Dios se manifieste de alguna manera. Pero esta mañana, mientras oraba, entendía de que Dios muchas veces no va a obrar conforme a lo que nosotros estamos esperando. Muchas veces Dios no va a hacer las cosas como usted espera que Dios las va a hacer. Amén. Pero de que Dios va a obrar, Dios va a obrar. De que Dios va a hacer un milagro, Él lo va a hacer. Amén. De que Él va a cumplir sus promesas y sus palabras, Él las va a cumplir. Amén. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Amén. Entonces, si el Señor nos ha dado promesa de que esas cosas que ojo todavía no ha visto, oído no ha escuchado, esas son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan. Yo te estoy hablando de un bien en medio de aquello que tú estás viviendo. De aquello grande, algo que está por manifestarse. Amén. Pero es necesario que usted aguante un poco más, que espere pacientemente, que no permita que la situación te haga abortar lo que estás a punto de dar a luz. Que no permitas que la situación te haga moverte del plan perfecto. Amén. Porque hay planes perfectos y hay planes imperfectos. El plan perfecto es aquel que Dios tiene plasmado ya desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad ese plan está establecido para ti. Amén. Y no debes de moverte del plan perfecto a un plan imperfecto. El plan imperfecto es aquel plan que nosotros trazamos en un momento de desesperación para salir de la situación, para librarnos del problema, para buscar la salida, aquello que aqueja el alma, que aflige el ser. Amén. El plan imperfecto es aquel que el diablo traza. Amén. En el cual él empieza a empujarte para sacarte del plan perfecto y llevarte al plan que no es perfecto, al imperfecto. En el plan perfecto vas a encontrar lo que encontró José, una victoria inminente, una victoria segura, una victoria, aleluya, que con sabor a gloria, aleluya. Después de las lágrimas, después del padecimiento, vino la honra de Jehová sobre la vida de José. Amén.
Si él hubiera dicho, no, yo voy a escaparme de la cárcel, yo voy a matar a uno de mis hermanos, yo voy a buscar la manera de salirme de esta situación a como dé lugar. Él hubiera creado sus planes, pero no hubiera prosperado en ellos. Tú vas a prosperar en aquello que Dios tiene predestinado para ti. Mantente ahí creyendo, confiando. Si tienes que llorar, llora delante de la presencia de Dios. Si tienes que gemir, lleva tu causa delante de aquel, aleluya, que es fiel para escucharte y no solo escucharte, es fiel para ayudarte en medio del proceso, es fiel para bendecirte, aleluya, y llevarte aquello que Él tiene para ti. Hay muchas cosas que le fueron desconocidas a José. Y muchas veces hay cosas que Dios no te va a revelar para que no te asustes, para que no te turbes, para que no te frustres, para que no salgas de aquel propósito. Pero en medio del caminar, Dios te va a ir dando la fortaleza para cada etapa que Él permita que tú pases. Amén. Nosotros vamos, como dice la palabra de Dios, como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va de un término a otro. Amén. Así mismo, nosotros vamos fortaleciéndonos, vamos aumentando nuestra fe y vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Quizá usted empezó su caminar con Dios debilitando, flaqueando, pero al caminar en medio del proceso, el Señor va ejercitando lo que son tus huesos, tu hombre espiritual, le va dando forma, le va dando fuerza a ese hombre espiritual y te va dando la fortaleza para ir resistiendo. Y a medida de que Él va viendo esa fortaleza en ti, Él te va, aleluya, formando para poder resistir más. Amén. El Señor nos va dando esa fuerza como la del búfalo, como la del águila. Nos va dando esa resistencia en medio del camino. Y si nosotros nos ponemos a ver a la luz de la palabra, muchos hombres y mujeres de Dios empezaron por procesos y terminaron en victoria. Amén. Llegaron de lo desconocido a lo conocido y Dios los llevó a victoria. Amén. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude en medio de nuestras debilidades, para que el Señor nos dé esa fortaleza cada día y nos ayuda a mantenernos en el plan perfecto, en el propósito, en el destino, amén, en esos planes de bien que Él tiene para con nosotros, amén. Dios siempre nos va a preparar. Por eso tenemos que andar guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que tener una vida consagrada para con Dios. Tenemos que tener una vida de relación diaria, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar a toda verdad. Él quiere guiarte a toda verdad. Él quiere ayudarte en medio de aquello que tú estás atravesando y también te querrá ayudar hasta el fin. Él dijo en su palabra: estaré con vosotros hasta el fin. Amén. Y el Señor estará con nosotros hasta el fin. José atravesó por diferentes temporadas, épocas en su vida. Amén. Él empezó a padecer desde joven, desde ser un muchacho. Usted dirá: pastora, pero es necesario tanto sufrimiento, es necesario padecer, es necesario. La palabra del Señor nos enseña que en el mundo íbamos a tener aflicciones, amén, pero de que debíamos de confiar, de que debíamos de creer en el Señor, de que así como Él venció al mundo, por medio de Él somos más que vencedores, amén.
La vida de José se caracterizó por una vida de altas y muchas bajas, altas y bajas. Y hubo un proceso en la vida de José en donde todo para él era complicado, difícil. Y él no entendía por qué él tenía que atravesar por todas esas contrariedades. Amén. Él fue difamado. Y cuesta ser difamado. Duele ser difamado. Amén. Y más cuando usted se está guardando para Dios, está tratando de hacer las cosas que al Señor le placen que uno haga, aquellas cosas que Dios se agrada que los hombres hagan. Amén. Como cuando Jesús cumplió todas las escrituras. Cuando Jesús fue a ser bautizado, los cielos se abrieron y el Señor le dijo: he ahí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Amén. Cuando Dios ve un hijo que es obediente a su palabra, que hace conforme a aquello el Señor establecido que él haga, el Señor se complace. Amén. Y José, me imagino que se cuestionaba y decía: pero si yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, yo estoy tratando de agradar al Dios que mi padre me han predicado, ¿cómo es posible que mi vida sea tan difícil? Y muchas veces uno llega a cuestionar: ¿será que he hecho algo que ha desagradado a Dios? ¿Será que estoy mal? ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? Preguntas como esas pueden llegar a la mente humana en un momento que se manifiesta algo que uno desconocía, que uno está atravesando, que uno no se esperaba ni imaginaba. Amén. Pero José nunca dejó su relación con Dios. Ahí está la clave. No se aparte de aquel que te va a ayudar. No le dé la espalda a aquel que te va a sostener. Mantente confiando, mantente creyendo, mantente enfocado, mantente ahí bajo la sombra del Omnipotente. Él te va a ayudar. Él ha prometido: no te dejaré, no te desampararé. Yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Yo te voy a levantar del polvo las veces que sea necesario. Yo te voy a fortalecer. Aleluya. Aquello que no entiendes, déjalo en mis manos. Aquello que todavía no te ha sido revelado, esos misterios muy guardados, deja que el Señor, aleluya, trate con ellos y que te lo revele en su tiempo. Sigue caminando, no te paralices, no te detengas, no mires atrás. Aleluya. La mujer de Lot miró atrás y se paralizó. El mirar atrás te paraliza. El mirar atrás te, aleluya, te deja estático. Cambia tu forma. Aleluya. Aunque usted no crea, el mirar atrás cambia tu forma, cambia tu esencia, cambia tu avance, tu empuje. Esta mujer, por mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Amén. Cambió su forma, dejó la forma correcta para convertirse en una forma incorrecta. Amén. Al mirar atrás, ella se paralizó y se perdió de todo aquello que el Señor tenía para ella hacia adelante. Lo que Dios tiene para ti está adelante. No retrocedas por nada, no retrocedas por nadie. Que el Señor te dé la fortaleza de lo alto. Que el Señor, aleluya, te pueda mantener firme hasta el día de su venida o hasta el día que el Señor te llame. Aleluya. No dejes que nada te aflija. No dejes que esa situación, aleluya, que estás viviendo te deprima. No dejes que nada saque
de ti lo peor. Al contrario, deja que esa situación saque lo mejor que Dios tiene para ti. Va a sacar ese guerrero, esa guerrera. Va a sacar, aleluya, esa mujer esforzada, esa mujer valiente. Va a sacar de ti, aleluya, un peso de gloria, una honra que fue la que Dios manifestó en la vida de José cuando ya él había terminado el proceso, cuando ya él estaba listo. El Señor le mostró que era necesario que él saliera del entorno familiar para encontrarse en el plan de Dios, para encontrarse en la formación. Para poder él gobernar, él tenía que tener el ADN de un gobernador, él tenía que tener una forma, amén, establecida, una forma de gobierno. Y solo él iba a poder gobernar si él empezaba a ser formado para ejercer gobierno. Dentro de la casa él no iba a ejercer ningún gobierno porque todo, aleluya, él se lo daban por ser el menor, por ser el consentido del padre. Tenía el cuidado de las nodrizas, tenía el cuidado de las esposas de su padre, tenía el cuidado de sus padres, tenía el cuidado de los criados, y aunque los hermanos no querían, tenían que cuidarlo, porque eso era lo que había establecido su padre. Así que para que él pudiera gobernar, él tenía que tener una formación de gobernante, y no la iba a encontrar en el confort de su casa. Él tenía que salir al lugar donde Dios le iba a dar esa forma. Amén. Y para eso los hermanos tenían que ser el instrumento de Dios para sacarlo del lugar y llevarlo al lugar donde él iba a ser formado. Tenía que ser llevado a costumbres diferentes porque él iba a lidiar con personas diferentes. Él tenía que conocer diversidades. Amén. Quizás a ti te toque convivir con personas con diferentes caracteres, diferentes formas de ser, diferentes pensamientos, pero si Dios te está llevando a ese lugar, es porque Dios te va a dar una mente de gobierno, una formación de gobierno para lidiar con multitudes y para que puedas ejercer dominio en el lugar que Dios te ponga. Amén. Entonces, José tenía que ser llevado a una costumbre diferente, tenía que ser llevado a lenguas diferentes, tenía que conocer el entorno donde Dios lo iba a poner a gobernar. Por eso Dios lo saca, por eso Dios lo lleva a la cárcel, por eso él es tratado como un delincuente. Amén. Porque él tenía que ser también probado. Tenía que ser probado. Tenía que ser probado. Y muchas veces Dios utiliza a las personas que más tú amas, a las personas que más cerca están de ti. Y esas son las que Dios utiliza para llevarte a ti aquella gloria, aquello que Dios utiliza para producir en ti incertidumbre, dolor, frustración, aflicción y tantas cosas. ¿Usted no cree que José se preguntaba por qué mis hermanos, si ellos llevan mi sangre? ¿Por qué mis hermanos, si ellos convivieron conmigo, ellos me vieron nacer? ¿Por qué mis hermanos, si ellos son los que me tenían que proteger? Amén. Porque Dios tenía que usar a los hermanos, porque Dios estaba probando el corazón de José. Dios tenía que enseñarle a José el perdón. Amén. Porque para ejercer gobierno, tú tienes que estar preparado en todo. Tú tienes que tener la forma de gobierno, tú tienes que tener la mente de un gobernante. Y cuando tú eres parte del reino de los cielos, aquí en la tierra, tú eres un representante de ese reino y Dios te va a formar en base al reino celestial para que ejerzas esa autoridad celestial aquí en la tierra. Te va a dar la mente celestial, la mente de Cristo, te va a dar la forma de Cristo, te va a dar los pensamientos de Cristo para que tú te puedas enfrentar a todo lo que es terrenal, a todo lo que es humano.
José se hacía muchas preguntas, pero Dios tuvo que probarlo ahí con lo que más le dolía, su familia. Porque aunque los hermanos lo aborrecían, él amaba a su familia, amaba a sus hermanos. Y llegó el momento en donde él tuvo que encontrarse con sus hermanos. Aleluya. Y si él no hubiera tenido una mentalidad de gobierno, no se hubiera dejado procesar, no se hubiera dejado formar, hubiera tenido una mente vengativa, hubiera tenido una mente de esclavo, hubiera tenido una mente que lo hubiera llevado a tener ese deseo, esa sed de venganza. Solo la formación de Dios, solo el plan concretado iba a aplacar esa sed que muchas veces se levanta en esta carne, en esta humanidad. Amén. Es algo humano que se levanta, ese deseo de venganza, esa sed de justicia por las manos. Todo eso, cuando yo, que el hombre diga, cuando yo lo vea, yo lo voy a hacer. Cuando Dios me levante, yo voy a proceder de tal manera. Cuando me necesite. Esa no es la mentalidad. Por eso Dios lo llevó al proceso. No te saltes ni un proceso para que puedas llegar a aquello que Dios tiene para ti. No te lo saltes. Por más que no lo entiendas, mantente ahí. Mantente ahí en el plan correcto. No te salgas para que puedas llegar a aquello que Dios tiene preparado, esos planes de bien que Dios tiene, esas cosas que ojo no vio ni oído yo. Amén. José no entendía en el momento, pero después le entendió que era necesario pasar por todo eso para que él fuera formado con esa mentalidad de gobernante y pudiera perdonar a sus hermanos. Si hubiera tenido una mentalidad vengativa, el Señor no lo hubiera posicionado, pero tenía una mentalidad de perdón, una mentalidad de hijo de Dios, y por eso pudo recibir su milagro. No importa quienes te aflijan, quienes te opriman, te hagan maldad, déjalos, porque Dios ve y Dios es justo para darle a cada quien según sus obras. El hombre se olvida de sus obras, se olvida de lo malo que hace, se olvida de cómo procede. Los hermanos de José ya se habían olvidado de lo que ellos le habían hecho a José, porque el tiempo te hace olvidar. Amén. El tiempo te hace olvidar. Pero Dios sí nos había olvidado de lo que ellos habían hecho. Dios no se había olvidado tampoco de lo que José estaba haciendo, el bien que estaba haciendo José. Y llegó el momento en donde Dios fusionó, amén, lo que estaba aconteciendo en la vida de José con lo que estaba aconteciendo en la vida de los hermanos. El Señor quitó la línea que dividía los tiempos y los fusionó. Y ahí fue donde ellos se entendieron cada uno. Amén. Lo bueno que habían hecho, lo malo que habían hecho, y cada uno pudo entender el por qué Dios lo permitió. Amén. Dios va a llegar a tu vida para hacerte entender aquello que tú no entiendes. Mantente enfocado, mantente buscando su presencia. Dale paso al perdón de Dios. Dale paso a la formación de Dios. Dale paso a aquello que Dios quiere hacer. Yo quiero orar por ti para terminar. Gloria a Dios. ¿Qué pasó en la vida de José? Fue que Dios le permitió el deseo de su corazón. Dios le permitió, después de tantos años perdidos con su padre, Dios le permitió volver a ver a su padre. Dios le permitió volver a abrazar a su padre. Dios le devolvió ese calor
que él se había perdido, ese calor fraternal que solo da un padre. Dios se lo devolvió después que él había terminado su proceso de formación. Gloria a Dios, me gozo. Eso que tú quieres ver, el Señor te lo va a permitir ver. Eso que tu corazón anhela, Dios lo va a permitir. Usted sabe por qué Dios lo va a permitir. Porque Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Dios es un Dios que honra a aquellos que lo honran. Dios va a permitir que tú abraces a aquellos que tú estás esperando abrazar. Dios no permitió que los ojos de Jacob se cerraran hasta que José diera: Padre, estoy vivo. Me hiciste falta, pero Dios te devolvió a mí. Amén. Dios no le permitió aún a Jacob cerrar sus ojos sin abrazar a su hijo José. Así que Dios es fiel, hermano. Eso desconocido que te toque enfrentar, que te toque vivir, el Señor te va a ayudar en ello. El Señor va a sacar algo glorioso, hermoso de ello. Y Dios te va a llevar a aquello que tu corazón anhela. Termino con esto, dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. El Señor me los bendiga grande, abundantemente. Espero que el Señor haya bendecido tu vida como bendijo la mía. Aférrate a sus promesas, que el Dios que te llamó es fiel. A ti no te llamó cualquiera, te llamó el grande, el poderoso de Israel. Así como tuvo con todos sus siervos, estará contigo. El Señor te bendiga grande y abundantemente. Bendiciones.